La función sí devuelve un valor si una condición especificada se evalúa como verdadera y otro valor si se evalúa como falso. Si la condición es verdadera, Excel colocará lo que está en el segundo argumento. De otro modo, Excel colocará lo que está en el tercer argumento. Para el caso de la aplicación de esta fórmula condicional, tenemos un ejemplo de la zona franca limitada, por colocarle un nombre. En el área de las fórmulas voy a colocar la fórmula que responde a cada uno de los interrogantes del taller. Y en el área rosada voy a ir colocando la fórmula para efecto de que usted pueda tomar apunte y la pueda aplicar. Para el primer caso dice, calcule el 20% del costo de la zona Caribe si el costo de la zona Caribe supera los 18.000. En caso contrario, coloque no aplica. Igual si el costo de la zona Caribe está en la B11. Si la B11 supera los 18.000, ¿qué pasa si eso es verdad? Voy a calcular en la misma B11 el 20%, o sea que lo voy a multiplicar por 20% o por 0.2. Y el argumento si es falso, entonces colocaré no aplica. Como son textos, lo coloco entre comillas. Al dar enter, entonces vemos que como este 65.000 supera los 18.000, entonces él calcula el porcentaje. Arrastro la esquina inferior derecha de la celda y copio. Vemos cómo selectivamente se cumple y no se cumple la condición. Como vemos que se ha dañado, entonces selecciono, coloco sin borde o quito los bordes y luego coloco el borde externo para corregir ese error de formato. Para el segundo punto, tenemos si el costo de la zona pacífica supera el costo de la zona Caribe. Entonces, igual si el costo de la zona pacífica es la C11, supera el de la zona Caribe, que es la B11. ¿Qué pasa si eso es verdad? Entonces, dice, hay el producto del costo de la zona pacífica incrementado en el factor A. Entonces voy a hacer una multiplicación de la C11 por la C peso 6. ¿Por qué la C peso 6? Porque en la C6 está el factor A, pero como yo voy a copiar esta fórmula hacia abajo, necesito que esa fila 6 se quede fija. Eso lo hago anteponiéndole el signo pesos y la vuelvo una fórmula o una referencia absoluta y no relativa. En esa multiplicación calculo el porcentaje y luego le sumo el valor de la zona pacífica. Pero si no se cumple la condición, dice que coloque 3 rayitas entre comilla doble. Copio la celda hacia abajo y vemos también que selectivamente se ejecutan intercaladamente la condición. Vuelvo a corregir, quito el borde y luego borde externo. Para el caso de la pregunta 3, si el costo de la zona Orinoquía supera al costo de la zona andina incrementado en un 10%, o sea, si la E11 supera a la D11 por 1.1, 1.1 es el incremento del 10%. Si lo multiplico por 1 es el mismo valor y por 0.1 es el 10%. Entonces el valor incrementado será por el 1.1. Si esto se cumple, el valor si es verdadero es la multiplicación de la E11 por E peso 6. La E11 es el costo de la zona Orinoquía por el factor B. Recordemos que antepongo el signo peso para que quede de relativa a absoluta. En caso contrario, ¿qué pasa si no se cumple? Entonces coloco las 3 rayitas entre comillas. Analizando las respuestas del punto 3, observamos que no se cumple ninguna de las condiciones. Quiere decir que los valores de la zona andina no son mayores que el 10%, o no, si no son mayores o no superan los de la zona Orinoquía en el porcentaje en que está establecido. Vamos a bajarlo. Por ejemplo, este valor de corbatas de zona andina voy a ponerle 2.000. Entonces vemos que ahí sí los 3.800 son mayores que la andina incrementado en un 10%. Para el caso del punto 4 tenemos si el costo de la zona andina está entre 20.000 y 50.000. Para esto necesito hacer dos condicionales entonces. Igual si el costo de la zona andina está entre 20 y 50.000. Quiere decir que la D11 sea mayor o igual que 20.000.
Si esto se cumple, entonces entro a evaluar si el mismo de 11 es menor o igual a 50.000. ¿Qué pasa si esas dos condiciones se cumplen? Voy a sumar el costo de la zona andina. Esto quiere decir que voy a agrupar, voy a colocar la sumatoria de todos los valores de la zona andina. Suma, la zona andina es desde la D11 hasta la D16. Pero recordamos que como yo voy a copiar esta fórmula hacia abajo, necesito poner absolutas las filas de la sumatoria. Punto y coma. Eso es el valor si se cumple. Si no se cumple, coloco la sumatoria del costo de la zona Orinoquía. Esa es desde la E pesos 11 hasta la E pesos 16. Cierro el segundo condicional, punto y coma. Ahora paso a la parte falsa del primer condicional. Como en ninguno de los dos casos voy a sumar la Orinoquía, entonces repito la E11, E pesos 11 hasta E pesos 16. Cierro el paréntesis de la suma, cierro el paréntesis del segundo condicional. Voy a copiar hacia abajo. Entonces vemos que solamente hay dos valores básicos. Voy a corregir. Vemos que solamente hay dos valores básicos, 150.000, que es el primero, el segundo, estos son 150.000, y 146.878, bueno, 150.455 y 146.878. Quiere decir que donde se cumple la condición va a colocar un valor y donde no se cumpla la condición va a colocar el otro valor en dos argumentos, cuando sea menor de 20.000 y cuando sea mayor de 50.000. Y vamos con el último punto. Para este caso, si el promedio del costo de la zona Caribe y Pacífica supera el promedio de del costo de la zona Andina y Orinoquía, o sea, si todo este promedio supera a todo este promedio, es lo que quiere decir la pregunta. En ese caso, si el promedio de la B pesos 11 hasta la C pesos 16 es mayor, observe que él lo coloca en azul del lado izquierdo, que el promedio de la D pesos 11 hasta la E pesos 16, ahí lo colocó en rosadito. Si eso es cierto, entonces él va a calcular el promedio de los costos de los artículos de la zona Caribe y Pacífica. Quiere decir de todo este rango nuevamente. Pero B11, B16, pero entonces yo le voy a colocar el signo pesos. Y en caso contrario, va a promediar la zona andina y la zona orinoquía, pero de forma absoluta. Cierro el paréntesis del promedio y cierro el paréntesis del condicional. Al aplicar esta fórmula vemos que solamente hay un valor. ¿Por qué? Porque el promedio de la zona Caribe y Pacífica es 23.633 y el promedio de Andina y Orinoquía es 24.778. Quiere decir que en este caso, este promedio Andina y Orinoquía supera el promedio de Caribe y Pacífica. Voy a bajarlo. Entonces le voy a poner, por ejemplo, un 1 aquí. Observen que ahí cambian a 23.633. Voy a regresar el valor de Orinoquía y él asume el otro promedio. Como esto se ha dañado, entonces selecciono, coloco sin borde y luego borde externo. De esta manera vemos cómo la fórmula condicional me permite a mí evaluar una condición y colocar valores dependiendo de la necesidad que yo tenga para calcular. Recuerda practicar estas fórmulas hasta su total dominio.